La mañana era tranquila. Demasiado tranquila. El sol caía lentamente sobre los campos verdes del corazón de Colombia, iluminando una propiedad que, en ese momento, parecía un paraíso. Una mansión rodeada de palmeras. Piscinas gigantes. Animales exóticos caminando libremente. Aviones privados aterrizando en pistas privadas. Aquí no vivía un rey. Vivía algo más peligroso. Un hombre que había convertido el miedo en dinero. Y el dinero en poder. Su nombre era Pablo Escobar. Pero en aquel tiempo, todavía no era una leyenda. Todavía no era un mito. Todavía no era un monstruo para el mundo. Era solo un hombre con un sueño. Un sueño imposible. En los años 70, Colombia atravesaba una de sus épocas más difíciles. Pobreza. Corrupción. Violencia. Falta de oportunidades. Para millones de personas, el futuro era una puerta cerrada. Pero Pablo Escobar veía algo distinto. Donde otros veían miseria, él veía negocio. Donde otros veían desesperación, él veía oportunidad. Desde muy joven, entendió una verdad brutal. En este país, no sobrevivía el más inteligente. Sobrevivía el más atrevido. Comenzó pequeño. Contrabando. Cigarrillos. Electrodomésticos. Autos robados. Nada glamoroso. Nada heroico. Solo supervivencia. Pero Pablo no estaba hecho para ser pequeño. Tenía hambre. Una hambre que no se saciaba con dinero. Se saciaba con poder. A finales de los años 70, una palabra empezó a cambiarlo todo. Cocaína. Un polvo blanco que cruzaba fronteras y convertía a cualquiera en millonario. Estados Unidos lo quería. Europa lo quería. El mundo lo quería. Y Pablo decidió ser quien lo entregara. Mientras otros dudaban, él avanzaba. Mientras otros temían, él arriesgaba. Mientras otros soñaban, él actuaba. En pocos años, pasó de ser un contrabandista a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta. Dinero sin límites. Dinero sin control. Dinero sin conciencia. Con su fortuna, construyó su reino. Hacienda Nápoles. No era solo una casa. Era una ciudad privada. Con zoológico. Con parque de diversiones. Con lagos artificiales. Con pistas de aterrizaje. Un lugar donde la realidad no existía. Un lugar donde Pablo era Dios. Desde lejos, parecía un sueño. Desde dentro, era una ilusión peligrosa. Porque cada pared estaba construida con sangre. Cada piscina con lágrimas. Cada avión con miedo. Pero en ese momento, nadie quería verlo. Para el pueblo, Pablo era un héroe. Construía casas. Regalaba dinero. Ayudaba a los pobres. Financiaba hospitales. Escuelas. Cancha de fútbol. Para muchos, era más gobierno que el gobierno. Más justicia que la justicia. Más esperanza que la esperanza. Los niños lo admiraban. Las madres lo bendecían. Los políticos lo buscaban. Los policías lo respetaban. O lo temían. A veces, ambas cosas. Y Pablo disfrutaba cada segundo. Disfrutaba ser amado. Disfrutaba ser temido. Disfrutaba ser intocable. Porque en su mente, había ganado. Había vencido al sistema. Había comprado al mundo. Pero hay algo que siempre llega. Aunque tengas millones. Aunque tengas ejércitos. Aunque tengas poder. El pasado. Y el precio. Mientras Pablo celebraba en su palacio. Mientras sus hijos corrían por jardines perfectos. Mientras sus aviones cruzaban el cielo. Alguien, en algún lugar, ya estaba preparando su caída. Sin que él lo supiera. El reloj había empezado a correr.
El dinero empezó a llegar como una avalancha. No en miles. No en millones. En toneladas. Cada semana, aviones cargados de cocaína salían de Colombia rumbo a Estados Unidos. Cada semana, regresaban vacíos. Pero con cuentas llenas. Cuentas imposibles de contar. Cuentas imposibles de esconder. Pero Pablo Escobar no contaba billetes. Contaba territorios. En menos de 5 años, su organización se convirtió en una máquina perfecta. Una empresa criminal sin precedentes. Con empleados. Con horarios. Con rutas. Con castigos. Con recompensas. Con reglas. Y con una sola ley. Lealtad absoluta. O muerte. En Medellín, su nombre ya no se pronunciaba en voz alta. Se susurraba. En las calles. En los bares. En las comisarías. En los despachos del gobierno. Pablo. Solo eso. Y todos entendían. Mientras el país se hundía en crisis, él se elevaba. Mientras los salarios bajaban, su fortuna explotaba. Mientras la inflación devoraba familias, él compraba ciudades. Compraba políticos. Compraba jueces. Compraba periodistas. Compraba policías. Compraba conciencias. El dinero era su idioma. Y lo hablaba con fluidez. En Hacienda Nápoles, la vida parecía irreal. Helicópteros aterrizando al amanecer. Fiestas hasta el amanecer. Música. Alcohol. Lujo. Artistas privados. Modelos. Invitados exclusivos. Cada noche parecía una película. Pero sin final feliz. Pablo caminaba por sus jardines como un emperador romano. Miraba a su alrededor. Y sonreía. Todo era suyo. Todo obedecía. Todo dependía. Pero el poder cambia a las personas. Las vuelve adictas. Las vuelve paranoicas. Las vuelve crueles. Con el tiempo, Pablo dejó de confiar. Ni siquiera en los suyos. Cambiaba escoltas cada semana. Dormía en habitaciones distintas. Nunca repetía rutas. Nunca repetía horarios. Nunca repetía errores. O eso creía. Su obsesión ya no era ganar dinero. Era dominar. Quería respeto. Quería reconocimiento. Quería legitimidad. Quería ser alguien importante. No solo un criminal. Un líder. Un político. Un salvador. Y entonces cometió su mayor error. Entrar en política. Se presentó como candidato. Prometió justicia. Prometió igualdad. Prometió futuro. Prometió esperanza. Mientras detrás. Escondía cadáveres. Durante un tiempo, funcionó. La gente votó. La gente creyó. La gente soñó. Pablo en el Congreso. Pablo en el poder. Pablo legal. Pero la verdad siempre sale. Siempre. Los medios empezaron a investigar. Los enemigos empezaron a hablar. Los documentos empezaron a aparecer. Las conexiones. Las rutas. Los asesinatos. Los sobornos. El mito empezó a romperse. Estados Unidos observaba. La DEA observaba. El gobierno observaba. Y ya no estaban dispuestos a negociar. La guerra estaba cerca. Pablo lo sabía. Lo sentía. En el ambiente. En las miradas. En los silencios. Y respondió como siempre. Con violencia. Periodistas asesinados. Jueces ejecutados. Políticos silenciados. Testigos desaparecidos. Cada amenaza era un mensaje.
Aquí mando yo. Y durante un tiempo. Funcionó. Nadie se atrevía. Nadie hablaba. Nadie denunciaba. Medellín se convirtió en una ciudad sitiada. Explosiones. Disparos. Sirenas. Miedo. La gente aprendió a vivir con la muerte. Como parte del paisaje. Pero incluso los imperios más grandes caen. No por fuera. Por dentro. El dinero empezó a ser un problema. No sabía dónde guardarlo. Literalmente. Enterraba millones. Escondía millones. Perdía millones. Las ratas se comían millones. La humedad destruía millones. Era tan rico que ya no podía usar su riqueza. Su familia empezó a sufrir. Sus hijos no podían ir a la escuela. Su esposa no podía salir sola. Vivían rodeados de guardaespaldas. De armas. De miedo. La mansión ya no era un paraíso. Era una prisión de lujo. Pablo dormía poco. Comía mal. Desconfiaba de todos. Veía enemigos en cada sombra. El poder lo había aislado. Y mientras él se encerraba, sus enemigos se organizaban. El Estado. Estados Unidos. Otros carteles. Antiguos aliados. Traicionados. Humillados. Sedientos de venganza. Una alianza silenciosa estaba naciendo. Una cacería. Una persecución. Sin precedentes. Y Pablo, el emperador. Aún no lo sabía. Pero su imperio ya estaba herido. Fin del acto 2. El miedo no llegó de golpe. No apareció en una sola noche. No explotó en un solo disparo. El miedo entró lentamente. Como una sombra. Como una enfermedad. Como un veneno. Invisible. Silencioso. Imparable. Al principio, Pablo todavía se sentía intocable. Todavía creía que el dinero podía comprarlo todo. Todavía pensaba. Esto pasará. Como siempre. Pero esta vez. No pasó. Las primeras señales fueron pequeñas. Demasiado pequeñas para tomarlas en serio. Un amigo que dejaba de llamar. Un contacto que ya no respondía. Un político que evitaba reunirse. Un policía que ya no saludaba. Silencios. Vacíos. Ausencias. El mundo estaba cambiando. Y Pablo no quería aceptarlo. En Medellín, la gente empezó a mirarlo distinto. Antes, respeto. Antes, admiración. Antes, gratitud. Ahora, distancia. Miedo. Resentimiento. Odio. Las madres ya no bendecían su nombre. Ahora lo maldecían. Los niños ya no lo imitaban. Ahora lo temían. Porque la violencia ya no era lejana. Ya no era entre criminales. Ahora entraba en casas. En escuelas. En autobuses. En plazas. Explosiones en pleno centro. Carros bomba. Edificios destruidos. Cuerpos sin nombre. ¿Y siempre el mismo mensaje? Esto es por él. Cada muerto aumentaba su poder. Pero también su condena. Pablo empezó a vivir escondido. Aunque tuviera mansiones. Aunque tuviera fincas. Aunque tuviera palacios. Ninguno era seguro. Dormía con una pistola bajo la almohada. Con 2 guardaespaldas en la puerta. Con otros 4 en el pasillo. Con francotiradores en el techo. Y aún así. No dormía. Se despertaba sudando. Escuchando ruidos que no existían.
viendo enemigos que no estaban, soñando con traiciones, con emboscadas, con disparos. El hombre que controlaba un imperio ya no controlaba su mente. Su paranoia crecía. Revisaba teléfonos. Grababa conversaciones. Cambiaba códigos cada semana. Despedía escoltas. Desconfiaba de primos. De hermanos. De socios. De amigos. Nadie era suficiente. Nadie era seguro. En su cabeza, todos eran traidores. Mientras tanto, el gobierno endurecía su postura. Ya no había negociaciones. Ya no había acuerdos. Ya no había favores. Solo una palabra. Captura. O muerte. Se creó un grupo especial. Una unidad dedicada solo a él. Seguimientos. Interceptaciones. Espionaje. Informantes. Lo buscaban día y noche. Sin descanso. Sin piedad. Pablo empezó a huir. De casa en casa. De ciudad en ciudad. De escondite en escondite. Nunca más de 2 noches en el mismo lugar. Nunca más de una llamada larga. Nunca más de una rutina. Vivía como un fantasma. Su familia sufrió en silencio. Su esposa ya no sonreía. Sus hijos ya no jugaban. Vivían encerrados. Aislados. Vigilados. Rodeados de armas. Rodeados de miedo. La mansión ya no tenía música. Ya no tenía fiestas. Ya no tenía risas. Solo pasos. Radios. Órdenes. Susurros. Incluso sus propios hombres empezaron a temerle. Porque Pablo ya no era el mismo. Era impredecible. Explosivo. Cruel. Un error pequeño podía costar la vida. Una mirada equivocada. Una palabra mal dicha. Un retraso de minutos. Y alguien desaparecía. El miedo no solo estaba fuera. Estaba dentro. Mientras tanto, nuevos enemigos surgían. Antiguos socios. Antiguos protegidos. Antiguos aliados. Personas que conocían sus secretos. Sus rutas. Sus refugios. Sus hábitos. Y querían venganza. Se formaron grupos clandestinos. Escuadrones. Redes. Organizaciones paralelas. Todos con el mismo objetivo. Eliminarlo. Pablo estaba rodeado. Sin darse cuenta. Cada día perdía terreno. Cada día perdía aliados. Cada día perdía control. Y el dinero. Ya no servía. Intentaba sobornar. Intentaba negociar. Intentaba comprar silencio. Pero nadie quería su dinero. Era dinero maldito. Dinero peligroso. Dinero mortal. Tenerlo era una sentencia. Empezó a sentirse solo. Verdaderamente solo. En habitaciones vacías. En casas prestadas. En refugios improvisados. Un hombre rodeado de guardaespaldas. Pero sin amigos. A veces, miraba fotos antiguas. Hacienda Nápoles. Las fiestas. Los animales. La familia. Y recordaba. Recordaba cuando era feliz. Cuando aún creía que todo era posible. Cuando no tenía que esconderse. Cuando podía caminar sin miedo. Pero ese mundo ya no existía. Solo quedaba huir. Una noche, uno de sus hombres fue capturado. Otro traicionó. Otro habló. Las coordenadas. Los teléfonos. Las rutas. Todo empezó a caer. La red se rompía.
Pablo lo sintió. En el aire. En los silencios. En las miradas. Sabía que se acercaba el final. Y reaccionó como siempre. Con más violencia. Más bombas. Más amenazas. Más sangre. Pero ya no intimidaba. Solo confirmaba su debilidad. El imperio estaba enfermo. Podrido. Agotado. Y Pablo. Ya no era un emperador. Era un fugitivo. Un hombre huyendo de su propio pasado. Un hombre atrapado por sus decisiones. Un hombre que entendía, demasiado tarde, que el miedo que había sembrado ahora lo estaba devorando. Y mientras él se escondía, la cacería entraba en su fase final. Porque ahora lo tenían cerca. Muy cerca. La cacería no comenzó con disparos. Comenzó con silencio. Con llamadas interceptadas. Con radios encendidas toda la noche. Con mapas llenos de marcas rojas. Con rostros cansados mirando pantallas. Hombres que ya no tenían vida. Solo una misión. Encontrarlo. Durante meses, los equipos especiales trabajaron sin descanso. Sin horarios. Sin fines de semana. Sin familias. Dormían en oficinas. Comían en carros. Vivían conectados a auriculares. Cada palabra escuchada podía ser una pista. Cada ruido, una señal. Cada error, una tragedia. Pablo lo sabía. Sabía que lo estaban siguiendo. Sabía que escuchaban. Sabía que esperaban. Por eso hablaba poco. Por eso cambiaba teléfonos. Por eso destruía aparatos. Por eso usaba mensajeros. Niños. Ancianos. Personas invisibles. Pero incluso el más cuidadoso comete errores. Uno de sus refugios fue descubierto. Vacío. Solo camas desordenadas. Platos sin lavar. Colillas de cigarro. Había estado allí. Horas antes. Minutos antes. Tal vez segundos. La persecución se intensificó. Más agentes. Más vigilancia. Más presión. Los informantes comenzaron a aparecer. Vecinos. Taxistas. Vendedores. Personas cansadas del miedo. Un billete. Una llamada. Una dirección. Y alguien hablaba. Mientras tanto, Pablo se volvía más inestable. Gritaba. Sospechaba. Amenazaba. Castigaba. Su círculo se reducía. Cada semana. Cada mes. Los que quedaban. No lo hacían por lealtad. Lo hacían por miedo. Las casas seguras ya no eran seguras. Los escondites eran descubiertos. Los contactos eran arrestados. Todo se cerraba. La ciudad se transformó. Retenes. Patrullas. Helicópteros. Registros. Medellín parecía un campo de batalla. Los civiles quedaron atrapados. Entre bombas y redadas. Entre amenazas y sospechas. La gente solo quería paz. Pero Pablo no podía darla. Una noche, interceptaron una llamada. Una voz. Un suspiro. Un tono conocido. Era a él. No habló de negocios. No habló de dinero. Habló de su familia. Ese fue el error. La llamada duró segundos. Pero bastó. Los técnicos trazaron señales. Triangulación. Coordenadas. Rutas. Un punto. Una casa. Un barrio. La caza entraba en su fase final. Pablo comenzó a sentirlo.
En la forma en que los pájaros callaban. En el silencio de las calles. En la ausencia de rumores. Demasiada calma. Sabía lo que significaba. Cambiaba de escondite cada noche. Subía escaleras oscuras. Dormía en pisos fríos. Comía lo que encontraba. Ya no era un rey. Era un animal perseguido. A veces miraba por ventanas rotas. Viendo patrullas pasar. Luces azules. Sirenas. Cada sonido era una amenaza. Sus guardaespaldas estaban agotados. Ojos rojos. Manos temblando. Nervios rotos. Un error. Un segundo. Un paso en falso. Y todo terminaría. Mientras tanto, el cerco se cerraba. Lentamente. Metódicamente. Sin prisa. Como una serpiente. Un informante clave habló. Reveló rutas. Reveló nombres. Reveló escondites. La información era oro. Las fuerzas se movieron. En silencio. De madrugada. Sin luces. Sin ruido. Una noche, llegaron a otra casa. Otra vez tarde. Otra vez vacía. Pero esta vez. Había algo distinto. Comida caliente. Televisor encendido. Zapatos en el suelo. Había salido corriendo. Estaba cerca. Muy cerca. Los agentes comenzaron a sonreír. Por primera vez en años. Lo sentían. El final estaba próximo. Pablo también. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó en una cama vieja. Con una pistola en la mano. Mirando una pared. Pensando. Recordando. Hacienda Nápoles. Sus hijos. Las fiestas. El poder. Todo perdido. Solo quedaba sobrevivir. Un día más. Una noche más. Pero el tiempo. Se había acabado. Y sin saberlo. Estaba a punto de entrar. En las últimas horas de su vida. La última noche no fue diferente. No hubo música. No hubo fiestas. No hubo risas. Solo silencio. Y respiraciones contenidas. Pablo estaba sentado en una habitación pequeña. Las paredes estaban manchadas. El techo tenía grietas. El piso estaba frío. Nada que ver con palacios. Nada que ver con piscinas. Nada que ver con imperios. Era un escondite cualquiera. Una casa cualquiera. En un barrio cualquiera. Y sin embargo, era el final. Su hijo estaba al teléfono. Hablaban bajo. Con cuidado. Con miedo. Pablo intentaba sonar tranquilo. Intentaba sonar fuerte. Intentaba sonar como antes. Pero su voz temblaba. Sabía que cada segundo de esa llamada podía ser su último error. Afuera, los agentes avanzaban. Cuadra por cuadra. Techo por techo. Escalera por escalera. Sin sirenas. Sin luces. Sin ruido. Como sombras. Las señales estaban claras. La ubicación era correcta. No había duda. Esta vez. No se escaparía. Pablo caminaba de un lado a otro. Sudaba. Respiraba rápido. Miraba ventanas. Miraba puertas. Miraba pasillos. No había salida. Sus guardaespaldas lo sabían. Él también. Uno de ellos murmuró. Jefe, vienen. ¿Y entonces? Todo explotó. Gritos. Disparos. Pasos. Puertas golpeadas.
Vidrios rotos. La casa se convirtió en un infierno. Pablo corrió. Subió escaleras. Empujó muebles. Derribó puertas. Buscaba aire. Buscaba tiempo. Buscaba vida. Pero no había. Subió al techo. Con dificultad. Con miedo. Con desesperación. El viento golpeaba su rostro. La ciudad se extendía frente a él. Luces. Edificios. Calles. Todo lo que había dominado. Y ahora. No podía tocar. Disparos. Más cerca. Más fuertes. Gritaron su nombre. Le ordenaron rendirse. Pablo no respondió. Pensó en su madre. En su esposa. En sus hijos. En su infancia. En su primer delito. En su primera fortuna. Todo pasó por su mente. En segundos. Un disparo. Luego otro. Su cuerpo cayó. Sobre el techo. Sobre la historia. Sobre el mito. El hombre más buscado del mundo. Estaba muerto. Silencio. Solo el eco lejano de sirenas. Los agentes se acercaron. Confirmaron. Fotografiaron. Reportaron. Había terminado. Pero la historia. No. La noticia recorrió el mundo. En minutos. Televisión. Radio. Periódicos. Internet. ¿Titulares gigantes? Cae el rey del narcotráfico. Muere Pablo Escobar. Fin de una era. Algunos celebraron. Otros lloraron. Muchos no sintieron nada. Porque estaban cansados. Cansados de años de miedo. De bombas. De muertes. De dolor. Medellín respiró. Por primera vez. Su familia fue evacuada. Protegida. Aislada. Vivían ahora. Como fantasmas. Sus mansiones fueron confiscadas. Sus cuentas bloqueadas. Sus bienes repartidos. Todo lo que había construido. Desaparecía. Hacienda Nápoles quedó vacía. Sin música. Sin animales. Sin lujo. Solo ruinas. Solo recuerdos. Solo ecos. La prensa investigó. Los libros aparecieron. Las series nacieron. Las películas llegaron. El mito creció. Irónicamente. Después de morir. Se volvió más famoso. Pero sin poder. Sin dinero. Sin voz. Solo una imagen. Un recuerdo. Una advertencia. Porque su caída no fue solo física. Fue moral. Fue humana. Fue histórica. Un hombre que tuvo todo. Y terminó sin nada. Sin reino. Sin trono. Sin futuro. Solo una tumba. Y millones de preguntas. Después de la muerte. No llegó la paz inmediatamente. Llegó el silencio. Un silencio extraño. Pesado. Inquietante. Las calles seguían ahí. Los edificios seguían ahí. Las montañas seguían ahí. Pero algo había cambiado. Durante años, Medellín había vivido con miedo. Miedo al teléfono. Miedo a la noche. Miedo a los carros. Miedo a los desconocidos. De repente. Ese miedo ya no tenía rostro. La gente salió poco a poco. Primero con cautela. Luego con curiosidad. Después con esperanza. Los niños volvieron a jugar en las calles. Los comercios abrieron sin temor.
Las familias respiraron. Pero las heridas no desaparecen tan rápido. Había casas destruidas. Familias rotas. Historias incompletas. Nombres olvidados. Miles de víctimas. Miles de sueños perdidos. Y nadie podía devolverlos. Las mansiones quedaron vacías. Palacios sin dueños. Piscinas secas. Salones en ruinas. Hacienda Nápoles se convirtió en un recuerdo. Un lugar donde antes había risas. Ahora había eco. Donde antes había poder. Ahora había polvo. Turistas comenzaron a llegar. Con cámaras. Con curiosidad. Con morbo. Querían ver el lugar. Querían tocar la historia. Querían sentir el mito. Pero no veían el dolor. Solo veían paredes. La familia de Pablo se dispersó. Exilio. Cambios de nombre. Silencio. Intentaron olvidar. Intentaron empezar de nuevo. Intentaron ser normales. Pero la sombra los seguía. Porque los apellidos pesan. Porque la historia no se borra. El gobierno proclamó victoria. Discursos. Ceremonias. Medallas. Pero la realidad era más compleja. La droga no desapareció. El crimen no terminó. La violencia no murió. Solo cambió de rostro. Otros tomaron el lugar. Otros construyeron imperios. Otros repitieron errores. El ciclo continuó. Porque el problema nunca fue un solo hombre. Fue un sistema. Una necesidad. Una desigualdad. Una desesperación. Pablo fue un síntoma. No la enfermedad. Con el tiempo, su historia se convirtió en entretenimiento. Series. Películas. Libros. Documentales. Millones de vistas. Millones de dólares. Su vida siguió generando dinero. Después de muerto. Una ironía cruel. Pero detrás de cada escena había sangre real. Lágrimas reales. Dolor real. Que nadie veía. Las casas que construyó siguen en pie. Algunas restauradas. Otras abandonadas. Otras vendidas. Pero todas guardan algo. Memoria. Porque las paredes escuchan. Los pisos recuerdan. Los techos observan. Cada disparo. Cada grito. Cada promesa rota. Todo quedó ahí. En silencio. Hoy, cuando alguien camina por esos lugares, no escucha nada. Pero siente algo. Una sensación extraña. Un peso. Una tristeza. Como si el pasado aún respirara. Y entonces surge la pregunta. ¿Valió la pena? Millones. Poder. Fama. Miedo. ¿Para qué? Para morir solo. Para vivir escondido. Para destruir a otros. Para destruirse. Pablo quería ser eterno. Lo logró. Pero no como soñaba. No como héroe. No como salvador. No como rey. Como advertencia. Como ejemplo. Como historia. Una historia que nos recuerda que el dinero sin límites corrompe. Que el poder sin ética destruye. Que el miedo siempre regresa. Y que ninguna mansión, ningún imperio, ninguna fortuna vale más que la paz. Hoy, las casas siguen ahí. Calladas. Inmóviles. Observando generaciones pasar. Sin juzgar.
Sin hablar. Sin olvidar. Porque el tiempo no borra. Solo transforma. Y en cada rincón queda algo. Un eco. Una sombra. Un recuerdo. El silencio nunca está vacío. Está lleno de historia. Está lleno de vidas. Está lleno de lecciones. Esta fue la historia de un hombre que quiso comprar el mundo y terminó perdiéndose a sí mismo.